Hola, nosotros somos el equipo 3. Vamos a hablar sobre el histoplasma capsulatum. El equipo está conformado por José Manuel García Tames, Damaris del Rocío Cruz Navarro, Devani Alejandra Guevara Saldaña y pues Diego Dylan García Guzmán. Bueno, el histoplasma es un género de hongos dimórfico y la especie más conocida es el histoplasma capsulatum, que causa una infección llamada histoplasmosis. Este, la estructura, la estructura morfológica principal es la micelial, en la que tienen el suelo, en la que está en el suelo una temperatura ambiente y en su fase micelial produce conidios que son más conocidos como esporas, que son la forma infecciosa, mientras que en la fase levaduriforme se encuentra dentro de las células del huésped. En la fase micelial se presentan como filamentos ramificados, que son típicos de los hongos, y micronidios, que son más pequeñas de una forma ovalada o esférica y son la forma principal de infección al ser pues inhalados. Son los macroconidios más grandes y con una superficie tuberculada, también son parte del ciclo de vida. En la fase levaduriforme, que es la fase parasitaria, las levaduras son células redondas u ovales que producen por gemación, formando hijos. Las blastosporas, que son las levaduras que aparecen como blastosporas en pequeñas células que se separan como una levadura madre y se localizan principalmente dentro de macrófagos y células de otros tejidos donde causan la enfermedad. Su epidemiología, podemos saber que la histoplasmosis es una micosis sistemática causada por el hongo difórfido. Además en diversas regiones de América, incluyendo México. A continuación se presenta un panorama actualizado del sistema de epidemiología a nivel mundial y México. Su situación mundial, la histoplasma, es endémico en regiones de América, África y Asia. Se estima que millones de personas están expuestas anualmente con brotes asociados de la agricultura y ambientes contaminados. Y pues ahí se muestra una imagen donde pues el área afectado de la situación mundial. El histoplasma es un hongo dimórfido endémico en regiones tropicales y subtropicales con alta prevalencia en América Latina y el Caribe, particularmente en países como México, Brasil, Colombia y Guatemala. En Estados Unidos, principalmente de los valles de los ríos, y África, presencia significativa, especialmente en áreas con alta incidencia del VIH. Y en Asia, casos reportados en India, China, Tailandia y Filipinas. La histoplasmosis causada por el hongo histoplasma es una enfermedad endémica en regiones específicas del mundo, especialmente en los valles de los ríos, como lo pueden mostrar anteriormente, y la histoplasmosis es una micosis de distribución amplia con una gran variación en la incidencia de diferentes lugares. Situación mundial, estadísticas recientes, actualmente las más recientes son las 2023. Su incidencia de Estados Unidos, aproximadamente 250.000 personas que se infectan anualmente, aunque menos del 5% desarrollan síntomas clínicos. Su coinfección es con el VIH. La prevalencia de histoplasmosis en personas con VIH varía entre el 22% y 44% con tasas de mortalidad del 21% al 53%. Sus hospitalizaciones entre los pacientes hospitalizados por la histoplasmosis, las tasas de mortalidad asocializan entre el 5% y el 7%. Sus factores de riesgo es la exposición ambiental, contacto con suelos contaminados con excrementos de aves, murciélagos, especialmente en cuevas, minas y construcciones antiguas. Inmunosuspensión, personas con VIH-Sida, receptores de trasplantes en pacientes de tratamiento con corticosteroides y terapias biológicas. Su situación en México, la histoplasmosis causadas por el hongo difórmido es una micosis endémica de diversas regiones en México. Su distribución geográfica en México, estos son los estados con mayor incidencia. Es Yucatán, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Tabasco, Estado de México, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí y Tamaulipas. Son que tienen la mayor incidencia en histoplasmosis, pero también se encuentra Nuevo León. Incidencia y prevalencia. La incidencia es estimada de listoplasmosis en México varía entre el 0,1 y el 0,29 casos por cada 100.000 habitantes. Se han documentado entre 112 y 325 casos anuales de listoplasmosis pulmonar aguda o diseminada principalmente en los estados del sur y sureste del país.
La enfermedad afecta tanto a personas inmunocomponentes como inmunodeprimidas, siendo más grave en estas últimas. Y ahí se muestra los índices en la imagen, en cómo está en la situación en México, causados por los porcentajes si está más grave o no está tan grave la situación. Bueno, yo les voy a hablar sobre la patogenia. Eh, Como mencionó mi compañero, el histoplasma capsulatum causa una enfermedad llamada histoplasmosis. Es una enfermedad infecciosa y puede afectar a distintos órganos, principalmente a los pulmones, pero también puede afectar órganos como otros órganos y sistemas del cuerpo. Este hongo ingresa al organismo y, como habían comentado, se encuentra en el suelo. Principalmente se inhala las microconidias, estas esporas pequeñas y llegan hasta los alveolos pulmonares. En la fase de invasión inicial, eh, estas microconidias son fagocitadas por macrófagos alveolares y dentro de los macrófagos se transforman de la forma en levaduras, que es la forma patógena. En la fase de diseminación, las levaduras usan los macrófagos como vehículos para diseminarse por la vía linfática y sanguínea. Y ahí es donde ataca a órganos como bueno, ataca a los ganglios linfáticos, al vaso, al hígado. También puede atacar a la médula ósea y en individuos inmunocompetentes. eh, la unidad celular TH1 y FN y TNFA activa los macrófagos. Se forman los granulomas para contener la infección, evitando su diseminación. Y como resultado final, cuando el sistema inmune es eficaz, pues hay una infección limitada, a veces en ocasiones asintomática, y si hay inmunodeficiencia, como había mencionado mi compañero, personas con VIH, la infección es más progresiva y puede ser grave y afecta a múltiples órganos. Dale la siguiente. La inmunidad, la defensa contra, contra el histoplasma capsulatum depende de los anticuerpos. Los macrófagos, cuando inhalamos las esporas, estas llegan a los pulmones y son fagocitadas por los macrófagos y activan a los macrófagos mediante la liberación del interferón del gamma y otras citoquinas, aumentando su capacidad para destruir al hongo. En los granulomas, se forman granulomas, acumulaciones de macrófagos activados y linfocitos para contener la infección, similar a lo que ocurre en la tuberculosis. Y el rol de la inmunidad humoral de los anticuerpos, pues estos se producen, pero no son eficaces por sí solos para controlar la infección y sirven como marcadores serológicos, pero tienen poco impacto en la defensa frente al hongo. La inmunidad de pacientes inmunocomprometidos, el riesgo de diseminación es progresiva y aumenta mucho porque no pueden formar granulomas eficaces. Esto puede llevar a la forma diseminada grave de la enfermedad que afecta a órganos, a los que ya había mencionado antes. Dale la siguiente. Yo les voy a hablar sobre las manifestaciones clínicas, que son formas pues clínicas y pues puede ser asintomática, que pues son infecciones primarias que es donde se empieza a sentir la enfermedad, la pulmonar aguda, que son síntomas similares a una gripe, a una neumonía, que pues se hace fiebre, tos y malestar en general. Está la pulmonar crónica, que es persistente y normalmente es pérdida de peso y la hemopótesis, perdón. También puede ser que afecte principalmente como con fiebre o lesiones cutáneas
Y pues en esta parte está la radiografía, que son los infiltrados. En esta radiografía se manifiestan múltiples bilaterales, que son zonas consideradas como hemitórax en el derecho, y también se observa cómo están infiltrados las reticulares finos en ambos campos pulmonares. En esta imagen se pueden observar cómo están las múltiples pápulas polinarias de la superficie castrosa de un paciente con VIH, y también se pueden observar lesiones nodulares y rugosas en los brazos, y que en general son manifestaciones de histoplasmosis cutánea. También se observan las lesiones pa- papulares cutáneas, que pues en la fotografía se muestra como las lesiones del histoplasma va diseminada en un paciente con SIDA. Y también tenemos las fotografías de abajo, que son levaduras intracelulares, que en estas se muestran las levaduras intracelulares como una biopsia, y las levaduras que se muestra en la imagen de abajo, el histoplasma capsulatum, que es mi fotografía, y que a partir de eso pues se hace una biopsia en el ganglio. Con diagnósticos a los laboratorios se observa que o sea, podemos realizar una microscopía, que es la levadura de los intracelulares, y que pues se utiliza como GIMSA o PAS, y el cultivo, que en medio son como crecimiento que puede tardar alrededor de 2 a 6 semanas, y las pruebas serológicas, que pues son para anticuerpos mediante la inflo- infusión o fijación del complemento. También está la detección de antígenos, que es en base a suero o orina, y especialmente pues en casos diseminados, y el PCR, que es una técnica molecular rápida para la detección del ADN del hongo. Miento, en casos leves a moderados, especialmente en personas inmunocompetentes, pues no siempre se necesita de algún tratamiento. Si se llega a requerir por síntomas que son más persistentes durante más de un mes, se les da itraconazol, que es un tratamiento oral, y la duración típica es de 6 a 12 semanas. Si la infección es más moderada o grave, se usan antifúngicos, que son medicamentos que matan los hongos. Los más comunes pues son el itraconazol, como ya lo mencioné, que se usa por semanas o meses, o la anfotericina B, que se usa en infecciones más graves y se administra por vía intravenosa. En personas con el sistema inmune débil, como el VIH-Sida, requieren tratamiento más largo o incluso de por vida para prevenir así alguna recaída. Ya, dale, ya lo dije eso. La prevención y control, pues, es evitar la exposición, evitar actividades que puedan exponernos al hongo, como exploración de ciertos lugares donde se encuentren estos animales, en la cría de aves, como palomas o gallinas. Eh, También se recomienda rociar en las superficies contaminadas agua antes de excavar o trabajar en una zona que pueda albergar el hongo, y usar una mascarilla respiratoria. Mejorar la ventilación en los espacios cerrados, y notificar los brotes a las autoridades sanitarias, y capacitación del personal de salud para el diagnóstico y manejo. Muchas gracias.